Saludos, saludos. Ya estamos por acá nuevamente para retomar la segunda parte acerca de las 7 leyes universales de esta sexta clase de las 7 leyes universales. Estamos viendo datos generales y nos ha enseñado nuestro jaján, que la paz y la bendición sea sobre nuestro rabino, el doctor Dan Ben Abraham, que en la escritura, tanto la Tanaj y el Código Real, hay provisión para los dos pueblos, tanto para el pueblo de Israel y en este caso para los judíos, porque hay algo que debemos de reconocer. Recordemos que Israel está dividido en dos, por decirlo de alguna manera: el reino del norte, liderado por Israel, y el reino del sur, liderado por la casa de Yehudá, Israel, la casa de Efraín, Ben Yosef en particular. Hay algo interesante. Leíamos en el texto de la primera parte que Yeshua no vino por iglesia, vino por Israel. Hay algo que la iglesia cristiana no se ha dado cuenta, y es que ellos son Israel, pero sin identidad, sin pacto, sin promesa, sin Elohim, sin Mashiach, sin ciudadanía, como lo dijo Hatarsim. El cristiano debe reconocer las raíces de su fe. Le invito a que venga al canal Hajim TV de nuestro rabino y se empape y conozca las raíces de su fe. Entonces, la escritura tiene provisión para dos tipos de pueblos. Si ambos pueblos hacemos esto, el resultado será la paz, la justicia y la prosperidad y el bien común de todos. Si lo ignoramos o nos movemos en contra, ya sea de forma pasiva o activa, tendremos un mundo repleto de odio sin causa, violencia, enemistad e inseguridad, con la potencialidad de nuestra propia autodestrucción. Tanto los Yehudí como los Goim, judíos y gentiles, por tanto, para la Kevod de Hashem, Baruch Baruch Shemo, y el bien común de todos, se hace imprescindible que los Yehudí, por ser los depositarios de la revelación y los guardianes de la legislación divina por decreto del cielo, demos a conocer a todos los hombres estas 7 leyes universales, mostrándonos en todo como ejemplo vivientes de buena conducta, piedad y pureza, que se transformen en imán celestial que atraiga muchos bajo las alas del Dios de Israel. Vean, hermanos, vean esto. ¿Saben por qué han surgido tantas versiones mutiladas que le quitan y le ponen? ¿Saben por qué han salido tantos sectas y grupos religiosos? Porque aquel que le fue encomendada la función lo dejó de hacer. Esaf fue llamado a ser el titular, el líder, y descuidó su llamado, descuidó su vocación. Amado hermano, usted fue llamado para cosas grandes. No se lo delegue a otros. Usted ha sido llamado, usted es responsable. Por cuanto usted no lo hace, Hashem Baruch Baruch Shemo tiene que levantar Jacob. Tiene que levantar suplentes. Alguien que esté esperando una oportunidad. Alguien que esté esperando que falle el titular. En esta segunda parte, entonces, vamos a ver que en este sentido, los siguientes 18 principios que voy a tratar de decírselos volando, deben estar presentes. Me aguantan un poquito. Primero, el primer principio: las 7 leyes son normativas para todos los gentiles sin distinción de sexo, el cual será tomado en cuenta solamente cuando la violación de un precepto es hecho sobre la base del género en cuestión. Por ejemplo, la homosexualidad puede darse solamente entre los varones, no entre las hembras, como el lesbianismo, solamente entre las hembras, no entre varones, y así sucesivamente. Segundo principio:
La ignorancia de las 7 leyes universales no es el pretexto para violarlas, pero el desconocimiento de causa donde se prueba la falta de intención del transgresor. Es un hecho que debe ser tenido en cuenta por la Corte de Justicia que juzga el caso. Por ejemplo, un hombre que tiene relaciones sexuales con una menor de edad, persuadido por la vista de su adultez, cuando en realidad todavía la muchacha no era mayor de edad legalmente, cae en una categoría diferente cuando tal conocimiento era evidente. Tercer principio. Un hombre no es culpable hasta que sus acciones demuestran más allá de la duda razonable que ha transgredido. Por tanto, los pensamientos y los sentimientos internos de una persona deben ser respetados en todo momento, excepto que los haga públicos, como si alguien revela a otro su intención de asesinar a una persona en cuanto tenga la ocasión, o su deseo de indicar a otros cometer un acto de idolatría. Cuarto, toda persona incapacitada mentalmente o menores de edad que cometan alguna transgresión involuntariamente no deben ser penados por la Corte de Justicia, probado que dicha persona es incapaz de usar su libre albedrío. Oiga, la palabrita que estuvimos viendo desde la primera clase. Pero si la persona o niño en cuestión es capaz de discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, es reo de juicio como adulto. Quinto, toda persona que viola un precepto legal bajo coerción, intimidación o por la fuerza no es responsable de sus acciones, y la Corte de Justicia no debe condenar al que transgrede bajo tales condiciones, excepto en caso de asesinato y algunos casos relacionados con la idolatría y la inmoralidad sexual. 6. La vida propia toma precedencia a la del prójimo. Por tanto, si por salvar su vida una persona transgrede, no debe ser penado por la corte, probado que su vida habría precedido en caso contrario. Pero el que expone su propia vida y aún la pierde por salvarla de su prójimo, es considerado un héroe. Pero tales actos de heroísmo no deben ser objetos de explosión religiosa, política o social, excepto que la persona misma lo realice en pleno uso de sus facultades mentales y su libre albedrío. Séptimo, la manera de alcanzar el perdón de los pecados cometidos será siempre por medio del arrepentimiento sincero, la teshuvá, como se explica en esta obra. Octavo, las autoridades que dirigen las cortes de justicia y que se sientan en la silla de Noaj, oiga, la séptima ley universal, establecer cortes de justicia, deberán ser primeros instruidos y educados en las mismas antes de proceder a su nombramiento. Noveno, ninguna autoridad es suficientemente amplia para abolir permanentemente ninguna de las 7 leyes universales, sus derivaciones y formulaciones relacionadas, pero pueden hacerlo temporalmente si así lo exigieran los jueces para preservar el bien mayor, la fe del pueblo y la integridad nacional, restaurándolas inmediatamente que haya pasado la crisis. Décimo, los jueces escogidos para ocupar la silla de Noaj estarán sujetos a ellas mismas, sin excepción de lo contrario, no califican para el cargo. Por tanto, es obligante para el pueblo escoger jueces temerosos de Dios y de conducta irreprochable según las normas de la propia Escritura. Recordemos lo que dice Devarim: todo aquel que se siente a reinar debe tener una Torah escrita, la debe leer diario, escrita por la mano de un levita, de un sofer, escritor, y que la ponga en práctica. Que de nuestras naciones, que muchos de ellos son brujos, perversos, idólatras, Hashem nos ayude. 11, el 11. Toda comunidad formada por Benei Noaj
que acepte los reclamos mesiánicos de Yeshua estarán sujetos a la autoridad de su corte de justicia formada por la autoridad concedida a los 12 incluyendo a Shaul de Tarso como representante oficial de su majestad para los Benei Abraham, como dice Gálatas 3:7 al 26:29. 12. Toda comunidad formada por Benei Noach que no acepte los reclamos mesiánicos de Yeshua, es decir, son seculares, están sujetos a la autoridad de los rabinos y jueces de Israel que no acepten la mesianidad de Yeshua cuando estas 3 condiciones estén presentes. 1. Israel tenga un gobierno basado en la Torá y obediente a la Torá. 2. Israel tenga el control de su tierra. 3. Israel tenga una corte de justicia según la Torá. Recuerden que hemos estado estudiando la era mesiánica y el mundo por venir. Esto tiene que ver con eso. Este 12º paso. Mientras estas condiciones no existan, tales autoridades son consultivas, no obligantes, siendo responsabilidad de cada corte de justicia entre las naciones hacer lo mejor posible por preservar la paz, la justicia social de sus naciones bajo la inspiración y moralidad de las 7 leyes universales. 13. Las penalidades impuestas por la violación de las 7 leyes universales es una manera de ayudar al reo a arrepentirse y expiar sus pecados, siempre y cuando la intención de ambos sea pura y aceptable a los ojos del Eterno. 14. Los Benei Noach creyentes en Yeshua como Mashiach están sujetos primariamente a sus propias cortes de justicia, pero si viven en una comunidad secular deberán guardar también y preservar las leyes de su ciudad y país natal o donde se encuentren por el principio de santificación del nombre de Dios y el honor de su justo Mashiach. 15. Está prohibido a un Benei Noach que tenga conflictos con otro Benei Noach presentar su caso ante una corte secular sin antes haber seguido los pasos de la paz y la reconciliación establecida por el propio Yeshua y sus emisarios dentro de las provisiones creadas en la comunidad para dicho fin. ¿Qué dijo el maestro? ¿Qué dijo el Ribi? Antes que te presentes a la corte, que vayas a la policía, al alguacil y eso, ponte de acuerdo con tu hermano. 16. Ya vamos terminando, hermano. Es responsabilidad para cada comunidad de Benei Noach que acepten la mesianidad de Yeshua, establecer sus cortes locales, regionales y nacionales de justicia, eligiendo sus propios jueces. 17. Deben ser elegidos como jueces de la comunidad mesiánica solamente los que califiquen para dicho fin según las normas establecidas en las escrituras para los mismos. 18. Las decisiones de las cortes de justicia locales establecidas dentro de una comunidad Benei Noach que reconoce la mesianidad de Yeshua deben ser aceptadas por todos los miembros, usando de los derechos de apelación que las mismas cortes establezcan. Si ello procede, estas decisiones, no obstante, son de carácter moral y espiritual, no civil ni criminal. Pues para ello solamente el tribunal de Mashiach, cuando sea establecido en Jerusalén, que sea pronto y en nuestros días, tendrá autoridad. Las reglas para la interpretación apropiada de las 7 leyes universales serán tratadas en otro lugar. Baruch Hashem. Hermanos, roguemos al Eterno de que nuestros países donde habitamos hayan hombres temerosos de Hashem, Baruchu Baruch Shemo, guardadores de la Torah, que esto pueda mejorar para el bien alcaldes, diputados, para bendición de los nuestros, que estas cortes de justicia, como fue planteado y expuesto por Hashem desde un principio, sean de bendición para las naciones. Les saluda su amigo y hermano Eliezer Ben Abraham. Shalom Ubrachot.